Bienvenido a un nuevo capítulo de Política Podcast. Ingenieros, abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas. Otra producción de Mala Idea. Hola amigos y amigas de País Lobo, Radio Mía, Radio La Mega, Despierta FM y Radio Viva. Soy Rocío Cambra y esto es un nuevo Política Podcast. El día de hoy tengo a Sergio Garrido, él es arquitecto urbanista y además fue director del Servio de la región metropolitana. ¿Cómo estás, Sergio? Hola, muy buenos días, Rocío. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando y aquí feliz por segunda vez conversando temas de ciudad y que son tan contingentes obviamente al día a día. Oye, sí, la otra vez estuvimos conversando en el tema reconstrucción porque tú participaste también dentro del informe que se le entregó, de la propuesta de trabajo que se le entregó al gobierno para ir en pos de los campamentos, no de los campamentos, del mega incendio que pasó en Viña del Mar y en esa reconstrucción. Tú participaste, tuviste esa posibilidad y eso estuvimos conversando la vez anterior. Así que, Exactamente. oye, sí, ahí, bueno, quizás después podemos volver a conversar de ese tema porque entiendo que el gobierno también entregó su informe y no sé si tuviste posibilidad de verlo, ¿no? Sí, por supuesto, lo analizamos y lo presionamos bastante. Se demoró 2 meses el gobierno en entregar un plan de reconstrucción, donde primero entregó un punteo. Ellos habían puesto como meta la tercera semana de marzo, cuando fue lo incendios la primera semana de febrero. La tercera semana de marzo la ministra Toro había dicho que iba a entregar el plan de reconstrucción, y lo que entregaron en un principio, bastante poco serio a nuestro entender, y sobre todo por la urgencia que significaba, y las familias que estaban esperando, las 7.000 familias afectadas en las 3 comunas que estaban involucradas, es que entregaron un punteo. Incluso esto pasaba después por un proyecto de ley que lo revisaron los diputados, los senadores, obviamente, para aprobar los recursos, y también estaban sorprendidos de que no fuera. Y esto fue entregado la semana pasada recién. El plan sí fue considerado lo que nosotros entregamos, pero creemos que hoy día, más allá de el gobierno que esté en trámite de estos 4 años cada uno que les toca, es la poca seriedad que nosotros estamos hoy día presionando como ex administración y como también parte responsable de desastres anteriores, de que esto tiene que ser siempre con urgencia. Y 2 meses es un tiempo que no es considerable. Lamentablemente, además, estos temas se necesitaban con urgencia, más allá de ayudar a las familias, que es la primera necesidad, es de tener una planificación urbana. Hoy día, más de la mitad de las viviendas afectadas se están reconstruyendo y se reconstruyeron ya con los recursos propios y las medidas que tenía cada una de las familias para poder salvar la situación. Entonces, lamentablemente, en donde había que tener una planificación general de que esto ojalá no ocurriese de nuevo en los lugares afectados, quedó todo como estaba. Y eso es debido a que no hubo un plan de reconstrucción en 2 meses. Interesante que se demoraran tanto tiempo, dado que ustedes se demoraron tan poco en entregar este primer avance de por dónde se podía partir, y no era un punteo, sino que estaba bien detallado. Dado que ustedes no estaban trabajando para el gobierno en el minuto, y llama la atención, ¿no? Lo prestamos como apoyo. Nosotros nos demoramos 9 días en entregar esta propuesta, que es la propuesta al mismo nivel de la que ellos se demoraron 2 meses. Es sin tirar las flores, sin nada, sino que era con el profesionalismo y con la rigurosidad y responsabilidad que significaba para alguien que haya trabajado en el Estado, o el Estado hoy día que está como el gobierno de turno, de entregar una propuesta seria. Y efectivamente se demoraron 2 meses, siendo que nosotros 9 días entregamos una propuesta con los números igual de afinados, con las propuestas completamente de pescar esa carpetita y al otro día empezar a trabajar con los familias. Qué rabia ahí cuando podría haberse mejorado este tema de la planificación urbana, que es una de las cosas que vamos a conversar también el día de hoy, porque, claro, ahí habían cosas irregulares que podrían haber sido subsanadas, dado que estaba que tenías que volver a construir. Entonces podrías haber subsanado los problemas que habían de base y con eso haber mejorado. Y ahora, ¿cómo vas a volver para atrás si ya está todo construido? Es bastante complejo. Exacto. Bueno, nosotros habíamos conversado y yo te había planteado porque salieron unos estudios específicamente de la Universidad Católica y Déficit Cero que profundizan la demanda social por vivienda en Chile. Esto sale cada cierto tiempo. Tú me decías, no hay uno, son 3, los números no están muy claros, y dije, ya, bueno, explícame porque yo no entiendo mucho, pero este tema de la vivienda, la semana pasada a alguien le escuché que decía, puede ser el próximo estallido social porque no está claro.
Cuéntame un poco de qué se trata para que todos entendamos qué son estos estudios. Oye, sí, tomando el punto, es que este puede ser efectivamente un nuevo estallido social, lo dijo Evelyn Matei, pero no es la creadora de esa frase, porque parte del estallido social que hubo en 2019, bueno, todo lo que sabemos, estaba muy de la mano también del déficit de vivienda que existía. Hoy día, lo que te comentaba, vamos a hablar hoy día específicamente de los campamentos, pero se da un poco también a nivel más macro del déficit habitacional que existe, que lo ve de déficit cero, que lo hacen muchos estudios académicos de universidad. Hoy día muchas universidades, la academia se está metiendo mucho en aportar datos para las políticas públicas, que lo encuentro muy, muy, muy favorable, porque faltaba un poco de teoría también dentro de los buenos profesionales que existen, sobre todo en estos temas tan técnicos. Entonces que hoy día, como te comentaba la otra vez, existen generalmente tres mediciones con distintos estudios y con distintas métricas que se sacan para medir el déficit de vivienda, que lo saca uno la academia, que está metida la Católica, está metida la Chile, y sacan ahí un consenso en general. Está después la sociedad civil, que son las fundaciones generalmente, y está déficit cero, de la mano con techo, y están obviamente los números oficiales, que son los que maneja el Estado, y eso los hacen a través del Ministerio de Vivienda específicamente, que hace catastros, se llaman los catastros de campamento, que es lo que estamos conversando. El primer catastro de campamento, viendo que se viene trabajando hace muchos años, y es muy histórico el tema de los campamentos, sobre todo esto pasó en Chile a principios de los 1900, donde hubo mucha migración del campo a la ciudad, como pasó en casi todo el mundo en un tema ya más de la industrialización de la época, donde las familias que venían a Santiago, obviamente sin tener dónde quedar y sin recursos económicos, empezaron a armarse las poblaciones callampas. Las poblaciones callampas, más formalmente llamadas campamentos, que tienen distintos nombres también en Latinoamérica. Yo he tenido entre la suerte y el conocimiento justamente de recorrer en otros lados, y que esto se repite mucho en Latinoamérica, Villas Miseria en Argentina, y etcétera, etcétera. Aquí el primer catastro se hizo oficial el 2011, y esto viene de un número anterior, en donde Techo para Chile en esa época, hoy día Techo, tenía una misión del 2010 terminar con los campamentos de Chile. Tenía un 2010 sin campamento, anterior al terremoto del 2010, que desarmó un poco esos números. Habían, para el 2008-2009, había cerca de 510 campamentos a nivel nacional. Estos son números importantes porque estamos hablando hace 15 años atrás. Habían 510 campamentos, en su mayoría de chilenos. La inmigración no era un número mayor que teníamos de nuestros países vecinos, generalmente eran peruanos y bolivianos, hasta que después, el 2010, por el terremoto, obviamente muchas familias perdieron su vivienda, y en la organización de esto, y también un poco en la pillería que significaba obviamente el estar dentro de un catastro para recibir vivienda, muchos grupos familiares que vivían unidos, que efectivamente tenían un déficit adicional, porque eran 4 grupos que vivían en una casa, se fueron a 4 terrenos de toma en un campamento, y eso multiplicó muchísimo los números. Después del 2010, año 2012, o sea, el 2011, perdón, que fue el primer catastro que se hizo oficial desde el Ministerio de Vivienda, subió 810 campamentos. Esto eran 300 más de lo que se tenía considerado en 2009, cuando querías terminar con los campamentos. Ahí ¿Alguna vez? teníamos, me acuerdo que Felipe Cast estaba como delegado de campamento. ¿Esa figura existía antes también o se creó durante el gobierno de Sebastián Piñera? ¿Uno? Se creó durante el gobierno de Sebastián Piñera la figura de justamente esta independencia de campamentos. Siempre hubo una línea de apoyo a los campamentos, pero que desde el Estado, desde las seremías de vivienda, desde los servicios, el Ministerio Central, esto estaba a cargo desde un departamento más macro. Pero el año 2011, cuando se hace el primer catastro de campamentos, ahí se crea la unidad de campamentos, cada uno de los servicios tiene una unidad de campamentos independiente, y Felipe Cast fue ahí el delegado, partió él como ministro de Mideplan, ahí de Desarrollo social era de él. planificación. Después pasó, o sea, claro, pero que se llamaba Mideplan. Yo creo que él fue el último Mideplan, y después desarrollo social, y después pasó a ser como el delegado presidencial para la reconstrucción y línea de campamento. Y en ese proceso justamente se instaura un trabajo que el catastro nos llevaba a dos figuras: tener 830 campamentos el año 2011,
significaba que eran cerca de 50.000, 60.000 familias que estaban en campamentos en esa época y que era un déficit muy mayor para poder cumplirlo en una administración y que se terminaran los campamentos. Entonces, había que, este catastro finalmente hacía un orden de la cantidad de años que las familias vivían en un campamento, la criticidad que tenía cada uno de los campamentos. Generalmente, además, los campamentos están instalados en zonas bien peligrosas, ya sean en bordes de río, en zonas que son de relleno sanitario, exbasurales. Entonces, empezaron a trabajarse de multiformas con estos campamentos para poder tratar de apoyarlos y ayudarlos y que el fin fuera la vivienda definitiva. Todo esto después se fue actualizando. De los 2011 hubo después un catastro el año 2018. Se siguió trabajando siempre en la línea de campamentos, pero no hubo otro catastro hasta Piñera 2. El primer año de Piñera 2 se hizo un segundo catastro en donde más o menos la cantidad de campamentos se había mantenido. Esto, siendo que se había trabajado mucho en la línea de darle solución habitacional a los campamentos, ahí sí empezó a haber esta ola migratoria, sobre todo en la zona norte, en donde Antofagasta y Valparaíso hoy día es la región con más campamentos de Chile, y Antofagasta con la inmigración de los países un poco más lejanos, no tan vecinos como los colombianos en su primera línea, los venezolanos y obviamente hoy día los haitianos también, que son muy fuertes ahí en la zona. El número de campamentos se mantuvo porque tú ibas cerrando campamentos, pero siguen abiertos. Lo conversábamos un poco antes de grabar. Cada vez que hay un desastre natural, ya sea uno con temas de terremotos, incendios o desastres ya más sanitarios, como fue la misma pandemia, han incrementado estos números. Y también lo positivo que era Chile para la región de Latinoamérica, en donde tú realmente tenías oportunidades laborales para salir de la pobreza o para tener un mejor pasar que en muchos de los países sudamericanos, hizo que llegaran muchas familias de manera irregular y que también sumaran estos números de campamentos. Lamentablemente esto fue siempre en creciendo, fue aumentando. El año 2022, que fue el último catastro que se hizo nacional de campamentos para ver esa línea especial de... Eso. Para ver la línea justamente de el número que se mantenía como catastro de campamentos fue el año 2022 y el último que viste tú de déficit cero fue una actualización al año 2024 y estos no son números positivos. Lamentablemente No. fueron pasando la inmigración que se fue descontrolando. Tuvimos una pandemia, que la pandemia realmente fue un tema que desató un poco los campamentos, ya por la línea un poco más de la urgencia habitacional que siempre lo ha sido, pero lo que significó que muchas familias perdieran su poder adquisitivo, perdieran sus trabajos, perdieran sus negocios, perdieran sus emprendimientos. Lo mismo pasó con el estallido social. Y eso obligó a muchas familias a no tener forma de pagar arriendo o de muchos temas sanitarios, por ejemplo, no poder estar hacinados en una vivienda y se fueron en búsqueda de un mejor pasar, que suena muy extraño porque de verdad te vas a vivir un campamento. Vivir un campamento, la definición de un campamento, para entenderlo, es que tú vives en un lugar, más de 10 familias en conjunto, en una toma ilegal, en una toma de terreno, donde nadie de ellos es propietario, que te falta por lo menos uno de los 3 servicios básicos, que esto es luz, agua y temas sanitarios. Entonces, con cualquiera de esos que te falte, tú ya puedes entrar dentro de este catastro de campamento. Y el año 2022, como te iba comentando, a nivel nacional subimos a 1091 campamentos. Eso fue realmente un golpe Impresionante. para todos, porque, de nuevo, se estaba considerando muy bien el trabajo de disminuir los campamentos y que las familias que viven en campamento tuvieran después una solución habitacional. Y ahí también se va un poco perversando la situación, porque las familias que estaban organizadas regulares, como los comités, las familias que estaban hacinadas o que estaban pagando un arriendo con esfuerzo, con trabajo, con todo, y que pertenecían a un comité y estaban esperando, pasaron un poco una segunda línea y vieron que los campamentos estaban recibiendo mayor atención y más rápida que las familias que estaban un poco mejor.
que eran estas que te estaba comentando recién. Entonces también muchas personas optaron, oye, yo estoy pagando un arriendo, o yo estoy aquí apretado en la casa de mi mamá, de mi suegra, de mi tía, de mi hermano, me voy a un campamento, voy a tener solución más rápida, no pago nada. Pucha, no es mucho lo que te cambia la condición también, porque no estamos hablando de familias que vivían acomodadamente hacinados en Providencia o Las Condes, sino que eran en comunas que también a nivel nacional tenían bastantes deficiencias. Entonces, entre no pagar nada y tener una ayuda más rápida del Estado, preferías irte a un campamento antes que estar desenvolviendo plata en un tema que no te cambia mucho eso. Claro, y ahí es donde se vuelve tan complejo y es lo que Entonces, estamos observando acá. Te todas había esas perdido, condiciones, sí, sí, que te había perdido un poquito, Sergio, se nos había quedado aquí, pegado son- la eso, internet. Sí, sí, porque les y ahí cuento que estoy estamos. hablando con Sergio Garrido. Él es arquitecto y urbanista, exdirector del Servio de la región metropolitana, y él está en Santiago conversando conmigo ahora, por eso no estamos online y de repente nos falla un poco la conexión. Sergio, tenemos esta visión de cómo estamos en este minuto, 1091 campamentos. Quería contarte, Bueno, no hemos llegado a lo peor, perdón. a ver, ¿cuál es lo Porque peor? el número del 2022, como te comentaba, una actualización del año 2024. Y el año 2024, en donde se hizo un recatastro, por así decirlo, o sea, la corroborar los campamentos que existían y en cuántos más han subido. Y hoy día el total de campamentos del 2024 es de 1.432. Estamos, 1422. así es, estamos triplicando el número de cuando te comentaba que queríamos un Chile sin campamentos, que había cerca de 500 campamentos, hoy día son 1.432. No hay que echarle la culpa a nadie en específico, pero obviamente las condiciones de Chile han generado esta mala forma de buscar una solución habitacional o de encontrar una forma de vivir que sea más digna que el hacinamiento o que estar pagando hoy día también arriendos que son impagables, lamentablemente con todas las condiciones económicas del país. Todo sube, menos los sueldos, y ha sido muy difícil para las familias y hemos llegado a este número realmente catastrófico de 1.432 campamentos hoy día a nivel nacional. Wow, y bueno, yo había hecho un programa antes con Héctor Maturana y esto lo hemos conversado otras veces, que a mí me llama mucho la atención que Osorno es la mayor cantidad de familias viviendo en campamento en toda la región. Cuando te hice este comentario, tú me dijiste, mira, y me dijiste, en general esto pasa en todas las regiones que son capitales provinciales, ¿están así? Sí, eso se va dando justamente con la misma lógica de por qué pasó en un principio los campamentos. Esta migración campo-ciudad hoy día es una migración a las ciudades con las mejores oportunidades, y que esas generalmente son las capitales regionales o las capitales provinciales, donde el número de población es correlativo a las oportunidades que puedas tener ahí, y Osorno efectivamente lo es en la región de los lagos. ¿Cuántas familias tenemos viviendo en campamento aquí? ¿Y cuántos campamentos hay? Porque he escuchado distintos números en realidad. ¿Cuántos son? ¿Los tienes por Mira, ahí? podemos buscarlo. En específico, la cantidad de familias que viven en la región de los lagos es de 3.000 familias. Esto es al año 2024. Hoy día la cantidad de campamentos que puedan haber ¿cómo se llama? En Osorno mismo, de ya es una cantidad que no debe ser menor a los 50 campamentos, que no son menores. No creo que sean campamentos tan grandes. Hoy día en Santiago esta cosa se descontroló. Tenemos campamentos con 2.000 familias, con 4.000 familias. Oye, pero si Eso, recién entraron a Cerrillo y eran 14.000 personas viviendo ahí. O sea, era una cuestión exactamente, o sea, impresionante, 14.000 familias. yo creo que hay demasiados pueblos e incluso ciudades de tu región que tienen menos familias que ese campamento de Cerrillos. O sea, el otro día escuchaba y hablaba con una candidata por Bichuquén que me decía que ellos son mil familias, o sea, mil votantes allá. Y acá estamos hablando de Imagínate. 14.000, o sea, es Y, una y, y ese locura. 14.000 estamos hablando de familias. Si tú lo multiplicas por 4, que es la consideración más o menos de un promedio de familia, estamos hablando de cerca de 70.000 familias, o sea, 70.000 30 personas. personas, ¿no? Una locura. ¿Y por qué estamos hablando de este mega campamento en Cerrillos? Porque hubo la semana pasada una intervención muy grande de alrededor de 800 PDI, donde entiendo que no se disparó ni una bala, pero sí capturaron a más de 128 personas y desbarataron una red que era de los Trinidades. Sí, no Ay, te perdí. recuerdo el nombre muy bien en específico, pero mira, ahí como te comentaba, ahora sí. Sí, sí. Rocío, ya. Esto, como te comentaba anteriormente,
lamentablemente siempre echa la ley, aparece la trampa. Aquí no hay ley, que es un campamento, pero inmediatamente aparece la trampa. Como yo te comentaba, la posibilidad de las familias de irse a vivir a un campamento era justamente para no tener que pagar un arriendo, no tener que pagar un lugar donde no tiene las condiciones hoy día para poder hacerlo. Como esto se transformó en grito y plata para algunas personas, empezaron todas estas personas, y Cerrillo, uno de los grandes ejemplos, donde fue tomado por mafias ya sean de narcotráfico, mafias de trata de blancas, mafias de temas solamente, por así decirlo, inmobiliarios de mala forma, pero que se tomaban terrenos, los loteaban, que era el loteo era básicamente tirar rayas de lotes de 50 metros cuadrados, 80 metros cuadrados, 100 metros cuadrados algunos, que eran terrenos no tan menores, y se los vendían a familias, sobre todo además en la condición. Hoy día yo me atrevería a tirar un número más o menos de que el 40% de las personas que viven en campamentos son extranjeros. Muchos se mantienen chilenos, obviamente que no tienen esos números todavía, pero yo creo que por lo menos el 40%, si no es el 50%, de las familias de campamentos son hoy día extranjeros y muchos de ellos ilegales. Entonces no tienen condiciones de ninguna forma de arrendar o de estar en algún lugar de manera formal. Entonces, ¿qué es lo que hace esta gente? Aprovechándose de la situación, es que aparecen estas mafias donde empiezan a vender terrenos. Muchos piensan que efectivamente, porque les cobran 2 3 millones por situarse ahí, son los propietarios y pasan estas mafias. Cerrillo es uno de los grandes ejemplos en donde ahí ya pasamos a otro punto. Ahí encontraron al ex coronel de Venezuela descuartizado, enterrado a 1,5 metros, o sea, ya pasaban cosas. Esto que fue la toma la semana pasada, en 2 cuadras habían 8 discotecas, 6 botillerías, 4 clubes nocturnos de prostitución, o sea, ya son realmente pueblos sin ley, y qué bueno que hay una intervención hoy día del Estado a través de la PDI de poder controlar estas situaciones para un poco salvar a las familias que viven ahí de la delincuencia y la inseguridad, pero ojalá también para poder meterse y que el Ministerio de Vivienda, que es lo que sea el principal responsable de esto, pueda hacer una intervención y puedan trabajar directamente con estas familias y tener salidas de vivienda para cada uno de ellos. Claro, la banda que estaba operando eran los Trinitarios. Esa era la que Los intenta, trinitarios. sí, y es principalmente República Dominicana en este caso. Los que estaban tratando de paratar esta banda que justamente tenía que ver con principalmente drogas y lavado de activos, por lo que señala aquí una noticia de Radio Cooperativa. Tú me decías que conocías muy bien este campamento porque te tocó trabajar ahí, y yo te había presentado, Sergio, como exdirector de Servio Región Metropolitana. ¿Tú Así ves es. alguna forma de sacarlo, de poder... partamos del principio. Este terreno, ¿de quién era en el caso de Cerrillo? Ese partido, hoy día son 14.000 familias que se tomaron muchas familias y propietarios distintos, pero partió en uno de los primeros campamentos, era una zona de franja pública que era del CEPI, pero que de esa manera nosotros también lo teníamos bien controlado. Eran un par de familias de haitianos y chilenos que estaban organizados, muy tranquilos, y que como Servio y como dueños del terreno habíamos cedido ese terreno para poder construir un proyecto de vivienda. Un proyecto chiquitito porque el terreno no era tan chico y esto se fue expandiendo. Esta expansión fue en el periodo de la pandemia. Básicamente la pandemia fue creciendo muchísimo por las condiciones que habíamos hablado anteriormente. Y como solución de lo que me estás preguntando, por supuesto puede haber, no es algo rápido, eso es lo primero que hay que entender y hay que ver primero cuáles son los principales problemas que tienes para dar solución. El día lo que te comentaba, efectivamente, son primero que en gran número son inmigrantes. Y no solo inmigrantes en su condición, sino que además son inmigrantes ilegales. Primera cosa, que tú no puedes acceder a un beneficio del Estado y no puedes recibir un subsidio, lo que significa que no puedes ordenar a la demanda que existe ahí para poder darles algún proyecto y una solución habitacional. Eso es lo primero. Entonces, esto no es ni siquiera una responsabilidad del Ministerio de Vivienda, por eso hoy día está la PDI, o sea, tiene que estar extranjería, tiene que estar... aquí salen todas las cosas que uno no quisiera decirlas, al menos públicamente, pero hay que tener mano dura. En este tema no se puede ser intransigente y sobre todo por la inseguridad que está viviendo Chile. Muchas de las familias que están acá, y yo creo que su mayoría, están buscando un mejor pasado, obviamente, y están ilegales por las condiciones en las que entraron. No es que sean realmente personas que vengan a delinquir, que vengan a hacer el mal, como estos trinitarios,
pero que sí no fue la forma en la que se podía entrar y que eso sí se puede regularizar de alguna forma, pero los que tengan algún antecedente o alguna cosa, creo que eso no deberíamos ni siquiera titubear ni tiritarte algún segundo de que se vuelvan a su país y sean juiciados como corresponde. Cuando eso ya se logra ordenar y tener a familias hábiles, porque aquí también es un tema no menor, hoy día mucho de la rabia que se le tiene al inmigrante, más allá de la seguridad que es hoy día, anteriormente era como, tú me vienes a quitar mi cupo de vivienda, me vienes a quitar mi subsidio, esto es para los chilenos, porque está acá. Tú tienes que tener residencia definitiva en Chile. Eso significa que tienes que estar regular en Chile por 5 años y tener tu regularidad, tu residencia definitiva, y ahí recién vas a poder postular. Entonces, hoy día para dar soluciones, efectivamente, hay que empezar a ordenar a las familias. Los chilenos pasan por una línea inmediata y pasan por todos los filtros necesarios que se necesitan, pero después los extranjeros hay que ver cuáles son los que están cumpliendo con las condiciones, cuáles están regulares en Chile, cuáles están con su residencia definitiva, y los que no, ver cómo tratarlos y en la condición que están y si es que merecen o no por su estadía acá o por su historial anterior, si es que pueden permanecer en Chile o no. Pero eso es lo primero que habría que hacer. Ya una vez hecho eso y levantado bien esa información, obviamente empezar a trabajar ya con las condiciones que pone el Ministerio de Vivienda para empezar a desarrollar proyectos. Hoy día el Estado tiene plata, hoy día el Estado tiene terrenos, esto lo hemos conversado mucho, sobre todo ahí con Iván Poduje, que también fue parte de la propuesta de reconstrucción que se entregó. Él era bien cercano al expresidente Piñera. También es arquitecto urbanista, colega mío. Para mí ha sido un gran mentor en estos temas. Y la oficina TISBA ha puesto en boga y ha puesto públicamente que efectivamente el Estado tiene muchos terrenos. Hoy día ni siquiera hay que salirlos a buscar, salir a comprarlos quizás a propietarios privados, o tanto que se le critica que se están haciendo ricos con estos temas. El Estado tiene muchos terrenos y esos terrenos podrían ponerse a disposición para el Ministerio de Vivienda y poder construirse viviendas. Entonces, Sergio, tienen que haber muchas disposiciones para que eso pase. he escuchado hablar de un banco de terrenos. ¿Puede ser algo, es algo de Sí, de lo que banco. estamos mencionando, ¿no? Para poder tener un eh, catastro real de cuáles son esos bancos disponibles, o sea, esos terrenos disponibles para poder hacer Exactamente, viviendas. eso salió del Banco de Terrenos, el Banco de Suelos que se le llevaba en el Ministerio de Vivienda, es justamente hacerse de una oferta de terrenos para ponerlos a disposición para construcción de viviendas. ¿Cómo funciona esto? Hay muchas instituciones del Estado propietarias de terrenos que obviamente no quieren perder. Aquí es el fisco completo, es una sola billetera fisco, pero cada una de las carteras, cada uno de los ministerios, cada una de las empresas público-privadas, por ejemplo, EFE, lo voy a poner como ejemplo, EFE tiene muchísimos terrenos muy bien localizados en todas las ciudades de Chile. EFE fue muy importante, sigue siendo muy importante, pero obviamente los trenes quedaron, lamentablemente, para mi decisión, como en segunda Para el línea turismo en términos ahora. de transporte, para el turismo, para todo, pero esos terrenos, hoy día EFE, por ejemplo, tiene una normativa interna, al ser una empresa público-privada, de que no puede ceder los terrenos de manera gratuita, tiene que licitarlos siempre. Entonces, eso creo yo. No soy abogado, pero creo que alguna proyecto de ley o alguna cosa podría hacer el cambio de esto. Las Fuerzas Armadas también tienen muchos terrenos en los cuales tampoco a mí me tocó negociar con muchos de ellos y para ellos también se transforma en un negocio inmobiliario. Vender estos terrenos significa después poder mantener los recursos para hacer los ejercicios militares, etcétera, etcétera. O sea, yo creo que si aseguras como fisco de nuevo el poder que cada una de las dependencias puedan seguir haciendo sus ejercicios y disponer de estos terrenos, podríamos tener de manera mucho más expedita muchos más proyectos, muchas más soluciones, buenas soluciones, porque además ahí después el Ministerio de Vivienda hace concursos que se llaman, tú pones a disposición un terreno y se presentan todas las empresas y la mejor propuesta gana. O sea, ni siquiera hoy día es la población callampa que antes se decía. A mí me tocó muchas veces de manera orgullosa hablar de que no estamos entregando a las viviendas del chacotero sentimental. No es la película donde todo se escucha, el que está hablando el vecino, el día, en la noche, la pelea, lo que pase. Hoy día realmente son proyectos que el Estado debería sentirse muy orgulloso de lo que se está entregando. Entonces, si es que vamos a las raíces, sobre todo de los campamentos de lo que hablábamos, si tenemos la definición de la familia, ¿quiénes pueden ir? Si el Estado pone recursos para poder tener los terrenos, y la empresa privada, que hoy día también está muy complicada, el tema de la construcción está muy, muy, muy complicada, pero también les da las condiciones para poder participar de estos proyectos, tendríamos soluciones muy rápidas, de muy buena calidad,
y obviamente todo esto estaría en otra condición. Sí, muy, muy interesante lo que señalan. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Solo para reforzar lo que tú señalabas respecto a los terrenos que tiene F y también la Fuerza Armada, aquí en Osorno tenemos dos claros ejemplos. Uno que está justo en el medio de la ciudad, donde efectivamente ahora hay un campamento, porque antes estaba Mira, libre y podrían haber entrado al final efectivamente se una lo tomaron. solución Que eso pasa. habitacional, y justamente para el 2019 se los tomaron, y la otra fue también era de las Fuerzas Armadas y se cedió para hacer proyectos habitacionales, al menos una parte de ellos, que es el predio Baquedano. Lamentablemente ahí están entrampados por otro problema que tenemos súper fuerte aquí en el sur, que en algún minuto lo vamos a conversar también, Sergio, que son los humedales y cómo eso se ve, todo lo que conlleva un terreno cuando aparece el tema de los humedales o cuando tienes el problema de encontrar restos antiguos que también están generando muchas trabas. Yo creo que ese es otro temazo que podemos conversar en otra oportunidad, ¿te parece? Feliz. Todos los temas que tengan que ver con ciudad, con habitar, yo feliz de participar. Genial, muchas gracias, Sergio Garrido, arquitecto urbanista, exdirector del Servio Región Metropolitana, y a todos ustedes que se sumaron también en esta conversación, los dejamos invitadísimos para otro Política Podcast. Nos vemos. Chao, chao. Llegamos al final de un nuevo capítulo de Política Podcast, donde ingenieros y abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas. Nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcast, iTunes o donde escuches podcast. Por supuesto también en nuestro sitio web, sección podcast. Feliz si compartes nuestro contenido y nos recomiendas. De antemano, muchas gracias y nos reencontramos en un nuevo capítulo de Política Podcast. Otra producción de Mala Idea.